Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá, este espacio como pez en el agua en la 4TV, donde estamos conversando con diferentes compañeras y compañeros, diferentes tradiciones, diferentes escuelas de pensamiento, distintas perspectivas de la realidad y de la lucha para aprender, para entender y para tratar de transformar la realidad en la que vivimos. Hoy vamos a platicar con un camarada que se llama Rafael Muñoz. Bienvenido, camarada. Muy buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos a aceptar toda pregunta que sea. Todo el interrogatorio. No, es que Rafael Muñoz es un compañero militante de izquierda desde los años 70, militante de organizaciones de izquierda revolucionaria, con formación normalista y como luchador social exiliado en Estados Unidos, y en Estados Unidos ha hecho toda una vida y toda una carrera de militante del movimiento migrante y defensor de los derechos humanos de los migrantes allá. Forma parte del movimiento de regeneración nacional de mexicanos en el exterior y pues hay una gran trayectoria, una gran experiencia de la que queremos aprender. Entonces, pues eso es, platícanos, Rafael, esta parte de tu experiencia de los años 70, tu juventud y tus primeras militancias, ¿cómo fue que te fuiste acercando al pensamiento revolucionario? Pues mira, yo creo que tengo la gran fortuna de haber sido una generación en la Escuela Nacional de Maestros, venir de la secundaria de varones y de haber tenido maestros que estaban involucrados en el movimiento, sobre todo en el movimiento del 68, ¿no? Entonces a partir de ahí comienzan las inquietudes, ¿no? De lo que ellos nos platicaban y el interés de saber y de conocer, ¿no? Provengo de una familia de escasos recursos, por cierto, ahí cerquita de Tepita, en la colonia Morelos, y entonces como que somos parte de esa situación de vivir lo que es la pobreza y de preguntarse por qué, ¿no? Entonces esto te hace tratar de conocer, de preguntar con tus maestros, ¿no? De querer entender ese problema que existe social, ¿no? Porque hay gente rica y gente pobre, ¿no? Entonces, esto me permitió, y además de que a nivel internacional sucedían cosas interesantes, ¿no? Como el proceso de Chile, la llegada de Salvador Allende a dar conferencias, como que te abre un panorama de querer decir, yo quiero hacer algo también para cambiar este mundo en que vivimos, ¿no? Y de ahí comienza mi interés de conocer a compañeros de escuelas normales, como los compañeros de los normales de Yotzinapa, que ellos estaban organizados, este, y que te van creando todo ese interés de querer hacer algo, ¿no? Entonces comenzamos como normalistas a ir a escuelas proletarias que comenzaban en aquel entonces y crear ahí cursos de alfabetización. Entonces ese acercamiento con la gente te lleva a querer darles una alternativa también, ¿no? Y de ahí hablar con maestros, de comenzar a conocer otras conexiones que estaban y que tenían una gran trayectoria, ¿sí? Entonces me toca allí conocer a algunos maestros de economía que provenían del movimiento de la Espartaco, que se habían escindido de lo que es de la liga leninista. Sí, ¿no? La de Silvestre, la de José Revueltas. Exactamente, revueltas. Eh, entonces, pero ellos tenían una tendencia ya hacia lo que era el maoísmo en aquel entonces, ¿no? De servir al pueblo. Y entonces ellos nos comienzan a dar las primeras, ¿no? A mí y a otros compañeros que veníamos de la Nacional de Maestros. Y ahí comienza mi participación en lo que es el movimiento, ¿no? Finales del 72, principios del 73, y pues ya a finales del 73 yo creo que ya tenía toda una serie de bases como para poder defenderme, ¿no? Y a la vez dentro de lo que es el movimiento, de lo que andamos en las colonias, me toca convivir con gente que provenía de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Y a la vez el conocer ese enfoque también de lo que era el foquismo, las guerrillas urbanas, como que te va creando cimientos de poder definir una ideología que realmente sirva mal, ¿no? Al servir al pueblo. Y el por qué yo creo que comenzamos a participar, ¿no? Posteriormente me invitan a participar en lo que era una organización que se llamaba Acción Proletaria. Acción Proletaria. Ujú. Y ahí conozco también a gente que ya tenía experiencia, que venía también del movimiento del 68 y que me trae para mí una gran conocimiento sobre lo que es la ideología, ¿no? Conocer lo que es el marxismo-leninismo,
con el pensamiento de Mao Zedong, ¿sí? En una posición todavía stalinista. Entonces te va permitiendo crear ideológicamente. Pero yo creo que lo más importante y que nos enseñaron en estas organizaciones es de que nunca deberíamos de perder la relación con las bases, ¿sí? Entonces, nosotros incorporamos movilizaciones de crear en las colonias, impulsar lo que iban siendo las colonias que se iban surgiendo en las periferias de la ciudad, impulsar todas estas colonias populares, te iba creando todo eso, ¿no? De mantener esa relación entre la ideología y el trabajo de base, de masa, Que en ¿no? esa época eran debates muy, muy profundos, ¿no? La necesidad del partido, la necesidad de los espacios, digamos, de construcción político-ideológica, ¿no? La formación político-ideológica, la relación del dirigente con las masas populares, Bueno, masa popular. ¿no? Esos eran debates centrales. Sí, efectivamente, me tocó conocer muchas organizaciones ahí que eran más desde el punto de vista ideológico, que desde luego aportan también, ¿no? a un movimiento, pero que no tenían esa relación con las bases, ¿no? Entonces tratamos en este proceso de consolidar una organización que estuviera en todo lo que podíamos ser el movimiento estudiantil, que es donde veníamos, la incorporación hacia otras escuelas normales, crear todo un movimiento que culminó con una huelga a nivel nacional de escuelas normales, pues para exigir, ¿no? Mejoras a los estudiantes. Pero a la vez en las colonias, ¿no? Incluso en aquel entonces también nos tocó trabajar con organizaciones campesinas, ¿no? Donde creamos brigadas de ir a ayudar. Sí. Ellos estaban en el movimiento y cuando venían las cosechas, pues estaban de mano, ¿no? Y entonces esto te iba creando ese acercamiento con la gente, con las bases, de saber de sus necesidades y poder luchar. Fue toda esta época en la que el movimiento maoísta, ¿no? Diferentes organizaciones maoístas crean esta de los brigadistas, donde el militante se iba a trabajar con la clase, ¿no? Ya sea en la fábrica o en el campo, ¿no? Exacto. Y ahí a construir organización viviendo con la clase, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esa es una de las grandes aportaciones que dejó la ideología maoísta, ¿no? Sobre todo aquí en México, el que nunca se perdiera, ¿no? Esa relación que debería de existir, ¿no? Si realmente quieres dirigir movimientos, pues tienes que estar inmiscuido, no desde arriba se mandan direcciones, ¿no? Y y esto me hizo conocer a lo que éramos varios compañeros, conocer otras organizaciones con una ideología totalmente semejante, como la Liga Comunista KGM, y otros compañeros que estaban aislados, ¿no? Y entonces, allá en el año de 1977 nos reunimos varias organizaciones para crear lo que en aquel entonces llegaría a surgir el Partido Comunista de México marxista-leninista, ¿no? Que actualmente todavía sigue existiendo, ¿no? Y de ahí surgió también el Frente Popular Revolucionario. Así es. Sí, que era, por decir así, el brazo del partido hacia lo que eran las organizaciones entre sindicatos, organizaciones de colonos, algunos sindicatos que comenzaban a surgirse, ¿sí? Entonces, esto es lo que me fue apasionando a mí, estar metido en este movimiento, y posteriormente el mismo partido, ¿no? Me encargaría de ir a trabajar en las fábricas, ¿no? Y ahí comenzamos a destruir, sobre todo en la zona de Naucalpan, que yo me enfocé mucho, pues ir a repartir propaganda, meterme como obrero, trabajar como obrero, ¿sí? Y ir creando pequeños sindicatos, ¿no? Sindicatos en una nueva ideología, un sindicatos independientes, sí, que posteriormente también fracasaría, ¿no? El movimiento, porque muchos de ellos, pues, Se charrificaron. ¿no? O sea, no resistieron el manejar presupuestos y decir, bueno, pues yo también de aquí puedo vivir, ¿no? Y pasa lo mismo que en contra de lo que estábamos luchando. Sí, pasa, y ese es como parte de la lucha y parte de lo fundamental de la formación ideológica, ¿no? O Exactamente. sea, tener principios firmes, por un lado, para soportar la persecución, ¿no? Las amenazas, la persecución, el peligro de perder el trabajo, la libertad o la vida, y el del otro lado, la zanahoria, ¿no? Entonces, Sí, si efectivamente. te pasas del lado del mal, vas a vivir como rey. Si sigues en tu perspectiva revolucionaria, vas a acabar mal, muchacho, ¿no? No había muchas opciones. No había muchas opciones. Y por el otro lado estaba la represión, ¿sí? Una represión que
a nivel internacional, pues se consideraban a México como un país donde había muchas libertades, donde había democracia, que apoyaba incluso países como Cuba, pero sin embargo internamente había una persecución política en contra de dirigentes, ¿no? de izquierda. Las desapariciones, el encarcelamiento y todo eso, ¿no? Que eran cosas que teníamos que vivir día con día. Todo el terror de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado que implementó el régimen priista. Exacto. Que tenía un aparatos poderosos, ¿no? Incluso infiltrados dentro de las organizaciones que le permitía en determinados momentos tener una represión, ¿no? Desaparecer personas. Sí, una desaparición forzada. Ahí sí había desaparición forzada. Ahí había desaparición. Esa es la desaparición forzada, ¿no? Uh-huh. Ese Estado que infiltra movimientos, ubica a los militantes, ¿no? Los amenaza o de plano los persigue, los encarcela, los desaparece. Efectivamente. Y aquí en México fue donde se crea esto de los vuelos de la muerte, que después utilizarían en Argentina con mucha asiduidad, ¿no? Sí, pues yo creo que era un proyecto que tenía de la Escuela de las Américas, ¿no? Donde ahí fue donde se comenzó a gestar toda esta forma de represión hacia los movimientos de izquierda. Uh-huh. Y luego, ¿cómo fue madurando ese proceso de formación, militancia? Fíjate que ahí esta experiencia pues me trajo el poder saber dirigir movimientos, ¿no? Pero al paso del tiempo dentro de nuestro partido, de un punto de vista, ¿no? Porque como digo, todavía sigue existiendo y podría ser que ahora dirigentes sigan considerando que era lo correcto, ¿no? Pero conjuntamente con otros compañeros comenzamos a tratar de que este partido, siendo un partido que nosotros consideramos que debe ser la dirección del movimiento proletario, se abriera más, ¿sí? Cosa que contribuyera en una forma de organizar y poder enfrentar a un sistema, ¿no? que era represor, y esta forma pues tenía poder hacer alianzas que no todos llegaron a entender, ¿sí? Dentro, a nivel internacional sucedía lo mismo, ¿no? A la muerte de Mao se comienza a gestar una nueva posición dentro de este bloque que existía en tendencia maoísta, ¿no? Que el compañero Enver Hoxha en aquel entonces impulsa. Enver Hoxha, para los que no nos ubique muy bien, Enver era el dirigente y gobernante de la Albania socialista. Que entró en pugna con Mao. ¿No? Sí, que traía una pugna, para la muerte de Mao es cuando se impulsa más esta situación, ¿sí? Y donde se comienza a acusarse mutuamente como traidores del movimiento socialista, ¿sí? Y entonces todo esto lleva a que dentro de lo que es el partido varios compañeros decidamos salirnos, ¿no? Al ver de que no queríamos nosotros que este partido se desintegrara, que cayera en una situación de lucha interna. Entonces decidimos mejor salirnos, ¿no? Y ya comenzamos a buscar nuevamente, ¿no? la relación con otras organizaciones. En aquel entonces pues ya nos permitía tener más un acercamiento con el PMT y otras organizaciones de izquierda, ¿no? Y a la vez ahí una organización muista, la UIR, Línea de Masas, que la Organización de Izquierda Revolucionaria, Línea de Masas. Organización de Izquierda Revolucionaria, Línea de Masas. Entonces, era otra organización que tenía también una gran base porque tenía un trabajo. Aquí principalmente, como varios de mis compañeros eran maestros, entonces como que se incorporaron más a esa lucha que posteriormente daría la creación de la CENTE, ¿sí? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en una lucha en contra de lo que era el Sindicato Nacional de Trabajadores, en contra del chavismo sindical, entonces con conjuntud, ¿no? Sí. Y a la larga, a la vez que ganaban en Oaxaca, ganaban la sección 9, ¿no? de la Ciudad de México, ¿no? Entonces este era otro tipo de experiencia, pero yo me dedicaba más a lo que era el movimiento obrero. Entonces estuve ahí incorporado de otra manera, pero no participar como los compañeros que estaban en el magisterio que participaban, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esta situación de vivir en el movimiento obrero, de esa creación de sindicatos, nos lleva a un enfrentamiento donde nos identifica ya más como dirigentes, ¿no? Al no tener además un respaldo fuerte, ¿no? De una estructura
dentro de incluso del movimiento obrero, que nos permitiera pues sostener una lucha más abierta, ¿no? Y eso que conocíamos organizaciones como lo de del Frente de los Trabajadores, ¿no? Que muchas veces nos ayudaban con los licenciados que tenían, con los abogados en derecho laboral para la creación de El Frente Auténtico del Trabajo. Pues, el Frente Auténtico del Trabajo. De ahí estaba alcalde Justiniani, él estaba. Justiniani, la contadora Berta Luján. Exacto. Y entonces todo esto siguen siendo experiencias, ¿no? Pero llega el momento, y ya te estoy hablando que después del 85, ¿no? En donde comienza a crearse otro movimiento de una organización ciudadana, ¿sí? Que permite dentro de la Ciudad de México, daría pie a conquistar lo que la gobernatura, ¿no? Todas estas experiencias, yo sigo insistiendo, son muy importantes para lo que hoy se está viviendo, ¿sí? Y ya para el año 88, nosotros, conjuntamente con mi esposa, y tengo que exiliarme. ¿Sí? Sí. El autoexilio también es exilio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya éramos objeto de persecución, sí, ya grave, ya totalmente. La gobernación ya había destinado gente que nos detuviera. Y afortunadamente ahí que vivíamos nosotros en un lugar que no podían entrar, que lo que hoy se conoce como las dichosas Malvinas, ahí por San Juan de Aragón, es lo que nos permitía todavía podernos haber conservado con vida, ¿sí? Entonces decidimos tener que salir. Nosotros íbamos 1 o 2 años, mientras que las cosas se calmaban. Sí. Y marchamos, ¿no? En aquel entonces se viene todavía otra persecución política porque se ganan las elecciones con Cuauhtémoc y se la roban. Y pues la desaparición también, o la muerte de muchos de los dirigentes, ¿no? De lo que posteriormente sería el PRD. Exacto. Y ustedes se van a Estados Unidos. Nos vamos a Estados Unidos. Para sobrevivir. Exacto. Vamos a Estados Unidos para pasar este rato de represión. Después regresamos. Y de repente pues encuentras trabajo, empiezas a hacer tu vida y encuentras nuevas experiencias de lucha. Como que desde que éramos niños, como que tú tienes una situación de los Estados Unidos, no, los gringos, no queremos nada con los gringos, ¿no? Pero esta vez la misma vida nos lleva a ir para allá, pues porque independientemente de eso teníamos familiares, ¿no? Entonces como que dices, bueno, ahí podemos sostenernos un tiempo y regresar. Y como dices, ya el conocer algo nuevo, el tener un trabajo que además remunerativamente es mucho mejor, pues ya te quedas ahí. Afortunadamente llevaba a mi familia conmigo, ellos ingresan a la escuela, comienzan a tener pues esa nueva situación. Realmente yo creo que a mi familia, o por lo menos a mí en lo personal, no nos costó mucho trabajo adaptarnos a esto, porque además llegamos a una ciudad donde hay una gran cantidad de mexicanos, ¿sí? Desde aquel entonces y actualmente pues es la segunda ciudad con más mexicanos, ¿no? Claro. En este caso la única en Estados Unidos donde existen tantos mexicanos. Entonces fue más fácil esa aceptación. Y nosotros llegamos trabajando ahí en las maquilas. En aquel entonces, estamos hablando, pues 1988, 89, había un boom de maquilas en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, donde las grandes empresas pues tenían, ¿no? Donde les maquilaban y había un gran trabajo. Una gran explotación a la vez. Sí, claro. Porque la mayoría de los que ocupaban estos puestos pues era gente que no tenía documentos, ¿no? Y afortunadamente para nosotros llegamos a un tiempo donde estaba lo de la ley Simpson-Rodini, pues pudimos aplicar y incorporarnos como residentes, ¿no? Pero mientras se cumple este proceso, nos tocó vivir lo mismo, ¿no? De la situación de una migración que no tiene documentos y que está temerosa, de que en cualquier momento te puedan detener y sacar más en ese tiempo, ¿no? Que en las calles incluso andaban buscando, ¿no? Como actualmente ahorita. Como ahora. Y pues ya, nos quedamos y comenzamos a trabajar allí con las maquilas, a crear un pequeño movimiento, sí, de defensa de los derechos de los trabajadores, como dentro de las maquilas, que posteriormente fue desapareciendo porque
entra un proceso en donde las empresas americanas comienzan a expandirse hacia la frontera y con tal de ganar más dinero, de que su producto pues se fabrique con menos cantidad de dinero, sobre todo el salario de los trabajadores en México, y se llevan esa maquila, ¿no? Entonces ahí ya comenzamos nosotros a irnos a otro. Yo en mi caso me fui a la construcción, Al trabajo de la y construcción. trabajando como electricista, que conocía perfectamente bien, y pero pues más hacia pequeños, que actualmente que existe una gran parte de la construcción se sigue teniendo de pequeños empresarios, ¿no? Que tienen pequeñas compañías. Como de contratistas, ¿no? Son contratistas o que incluso le trabajan a una constructora ya grande y pues también, ¿no? A destajo, por decirlo así. Exacto. Entonces esto no me permitió mucho continuar con ese trabajo desde el punto de vista de uniones, se llaman allá los sindicatos. Porque está dispersa en la fuerza de trabajo, ¿no? No tiene un centro de trabajo, no tiene horarios muy diferentes, tienen puntos de reunión muy diversos, entonces es difícil organizarlos. Sí, es un poquito más difícil. Y pues sobre todo no tener experiencia en Estados Unidos, ¿no? De cómo se da esta forma de organización. Pero me permitió en este proceso ir conociendo organizaciones pro derechos de los migrantes, ¿sí? Claro. Y ahí comienza una nueva etapa, ¿no? De involucrarse en esta situación, conocer la temática migrante, pues lo mejor posible, porque hoy nos permite ayudar a mucha gente. Y ya para el año, estoy hablando en todo este proceso, tengo que incluso vivir una situación de enfermedad que me postró en una silla de ruedas, entonces como que detuvo un poquito. Pero conociendo esto de una u otra manera me seguí incorporando y ya llega el año 2006, donde afortunadamente o espontáneamente, ¿no? Todas estas organizaciones se tienen que conjuntar porque se da un proceso donde se está hablando de la reforma migratoria, ajá, y pues todo el mundo lo comienza a impulsar, ¿no? Donde afortunadamente radiodifusoras, televisoras, latinas, dirigentes de diferentes organizaciones se conjuntan, ¿no? Y se da ese boom, donde salen a las calles millones de gente, ¿no? Sobre todo en Los Ángeles, se calcula que llegó a tener hasta 2 millones de personas movilizándose, que no era cualquier cosa, No, claro. y que obliga a los congresos, tanto de senadores como de diputados, a sentarse a platicar sobre la cuestión migrante. Pero esta era más una medida del gobierno para tratar de apaciguar todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aquí viene, yo insisto, esta forma que tiene el gobierno de los Estados Unidos de corromper a los dirigentes, y en muy poco tiempo, en menos, estamos hablando casi de 3 a 6 meses, ya los dirigentes que no tenían documentos de esto, ya les habían otorgado la ciudadanía con paso automático, ni siquiera Con su green card y todo. sin ni siquiera tener la green card, ¿sí? Sino que ya paso automático a su ciudadanía, ¿no? Esta es una forma de corromper eso. Una forma de cooptación. Ujú. Y a las televisoras simplemente amenazarlos de que venía su renovación de estar al aire y todo decirles, se calman o ya no tienen. Se acabó la Y pues solo, vale más el dinero, ¿no? Para el rico, ¿no? Entonces se retiraron todo esto, incluso crearon toda una campaña en contra de ese mismo movimiento, que le decían a la gente, no, si sales das mal ejemplo, entonces quédate en tu casa, ya no, esperémonos a que nos den nuestra reforma migratoria. Y pues sí repercutió, se va apagando el movimiento, al siguiente año ya no fueron millones los que salieron, pero todavía cientos de mil llegaron a salir, y pues ya para el siguiente año ya fue menos, ¿no? Se diluyó. Ujú. Pero, insisto, nuevamente se van creando todas estas experiencias, ¿no? De saber cómo enfrentarte a una situación que ojalá que todos los que vivimos eso hayamos aprendido, y ahorita que se está dando nuevamente en las diferentes ciudades, hace unos días, la semana pasada, salieron nuevamente, ¿no? Miles de gentes a las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque si algo hay que agradecerle a Trump, es que está creando ese movimiento nuevamente en contra de sus políticas anti-inmigrantes, políticas racistas, de una tendencia ya fascista, ¿no? Y a la vez muchos de esas comunidades pues están sufriendo, ¿no? En carne propia una gran inflación
que se ven, ¿no? No se sepan, independientemente de que hay un problema con las aves, que está afectando a la producción de huevos, ¿La gripe aviar, dices? pues ¿El problema es el de la gripe aviar o otro justamente además? es la gripe aviar que mandaron a, este, a destruir millones de huevos, pero la realidad es que está golpeando, ¿no? Porque no nada más es la cuestión de los huevos. Si uno va a los supermercados, te vas a dar cuenta que sí, los huevos está muy Muy caro. inflados en su precio, pero los productos como la leche, como la carne, pues están en lo mismo, ¿no? Entonces no es exactamente ese el problema, ¿no? Que en otras circunstancias ya hubieran resuelto. En cuestión de semanas se hubiera resuelto el problema, ¿no? Entonces, esto es lo que está repercutiendo, ¿sí? Realmente dentro. Y esto va a incorporar, quieran o no, a comunidades, sobre todo de la clase media, que van a también a salir a las calles, ¿no? A protestar. Entonces, por eso digo, y si hay algo que agradecerle a Trump, pues es que está haciendo que un pueblo se conjunte para luchar en contra de esto. Está obligando a que se le dé una respuesta masiva a sus políticas, porque son políticas abiertamente reaccionarias. O sea, las políticas de Donald Trump, digamos, en términos económicos, pues se puede leer eso como una especie de shock arancelario, ¿no? Pero a nivel interno hay toda una discursiva antihumana, antiderechos, pues que es brutal, ¿no? Y ceder ante eso, pues es perder un montón de victorias de las clases trabajadoras y de los pueblos, ¿no? O sea, son pasos atrás en la historia de la humanidad si se cede a eso, ¿no? Exactamente. En su primer periodo golpeó mucho a los sindicatos, ¿sí? Muchísimo. Repercutió grandemente, ¿no? Y ahora su intención es destruirlos completamente. Sabe que de ahí de una de otra manera, aunque también existe un sindicalismo de tipo blanco, pues son factores, ¿no? Son factores que siempre han luchado en contra de lo que es un estatus del capitalismo, ¿no? Entonces, eso tiene como visión. ¿Y por qué decimos que es de corte fascista, no? Más que sea antiinmigrante, ya es de corte fascista. Porque incluso violando los mismos derechos que la Constitución de Estados Unidos tiene, pues pongamos el caso, ¿no? De que le quería quitar el derecho de las personas que nacen allí, que son de familias de, de migrantes, quitarles ese derecho de ser de ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente, nuevamente lo volvieron a parar en las cortes y pues ahí está otra de las cosas que ha hecho que también lo van a parar, ¿no? Ahorita tenemos un caso muy concreto, la destrucción de la educación en todo Estados Unidos, ¿no? Un gran recorte para programas que tenía para incorporar las migraciones pues, a lo que es la misma sociedad. Entonces, esto está golpeando también en la salud, quitándoles definitivamente todo derecho. También había programas que le daban salud a gente aunque no tuviera su documentación en regla, ¿sí? Y también les está cortando esto, ¿no? Entonces, todos estos van a ser ahorita todavía una lucha dentro de las cortes, ¿no? Y en las calles es fundamental que ese movimiento se vaya a las calles, ¿no? Claro. Porque esa es la forma en que se va a poder detener esta situación. Y en particular ustedes como movimiento, digamos, morenista, ¿no? Mexicanos en el exterior, forman parte de un pensamiento, ¿no? Al que llamamos revolución de las conciencias, que igual eso es muy amplio, ¿no? Pero es algo que el pueblo de México de alguna forma lo ha estado impulsando, ¿no? Y pues allá en Estados Unidos hay una gran reserva popular, ¿no? Que está organizada o organizándose y que tiene cuadros políticos, pues como tú mismo, ¿no? O sea, ustedes ahora ¿en qué momento están? Mira, y afortunadamente, ¿no? Sí. Muestran, nosotros allá por el año 2011, cuando se comienza a crear la Asociación de Movimiento de Regeneración Nacional, pues varias personas estaban interesadas, ¿no? Como que hubo, y no nada más en Estados Unidos, sino también en Canadá y en Europa. O sea, pequeñas personas estaban interesados, ¿no? En querer hacer algo y se comienzan a incorporar, ¿no? Para el año 2012, en esta asociación todavía que no era partido,
se crea la Secretaría de Mexicanos en el Exterior del Partido Morena. Entonces esto, crear esos lazos, ¿no? Porque hubo una pequeña comisión que llegó a la Ciudad de México a decir, pues aquí estamos también, queremos contribuir con algo, ¿no? Y y ya sería hasta lo personal el año 2013 que yo digo, tengo que meterme también en lo que es en esta historia, desconociendo que ya había algunos compañeros, ¿no? Y pues ya nos arrancamos a la Ciudad de México también, ahí nos dan orientación de que había gente, nos contactamos, nos unimos y pues yo ya comienzo a militar, ¿no? En el año 2003. Y aquí me encuentro en que la mayoría de estos compañeros que estaban como que únicamente estaban interesados en participar en la política, pero apoyando lo que era hacia México, ¿sí? Nosotros con una visión más amplia le decimos, pues es que tenemos que hacer algo nosotros también. Hay que incorporarnos como tal, como Movimiento de Regeneración Nacional, hay que incorporarnos a la lucha de defensa de nuestros derechos, digamos, ¿sí? Claro. Y a la vez la participación de los mexicanos para poder votar, ejercer ese derecho que ya lo tenía, pero que era únicamente podíamos votar para la presidencia y se acabó. ¿Mm? Y ahí comenzamos a convencer a la gente que teníamos que defender esos derechos también, ¿no? que teníamos, porque somos mexicanos en cualquier parte, ¿no? No es que perdamos nuestro derecho constitucional de mexicanos nomás porque salimos. La Constitución es para todos los mexicanos y mexicanos, ¿no? Y, y a la vez teníamos esa inquietud, ¿no? De incorporar a los compañeros hacia la lucha sindical. Pero bueno, esto se fue dando gradualmente, ¿sí? Ya te estoy hablando que para el año 2015 habíamos logrado que se nos reconociera con nuestras representaciones en el Congreso Nacional de Morena. Habíamos logrado que tuviéramos consejeros emanados desde el exterior, ¿sí? 4 consejeros. Fuimos incluso los primeros, sí, lo digo orgullosamente, que propusimos al Comité Ejecutivo Nacional que hubiera paridad de género en los consejeros, ¿sí? Hicimos una carta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y se la entregamos personalmente, ¿no? Y sí, se vio con buenos ojos y en el 2015 se creó esta situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa lucha donde ahora ya se ha ido rápidamente, ahora se puede votar incluso en los estados, se puede votar a los senadores y ya tenemos diputados migrantes, ¿no? Pero esta ha sido esa presión que ha ejercido los migrantes mexicanos desde el exterior, ¿sí? Y pues bueno, nos tocó incluso en el año 2017 también en el Consejo Nacional de Morena, invitarlo a que fuera, pues, a ver la realidad que se vive en esto, y coincidió con los ataques que tenía Donald Trump en contra de la migración, y el presidente, ni tardo ni perezoso, dijo, voy para allá, y asistió a 7 ciudades diferentes a hablar con la migración. Y esto repercutió mucho, porque la participación de los mexicanos a partir de esto, de ver que verdaderamente un político se fijaba en ellos, que quería quitar ese velo de invisibilidad que tenían. Entonces como que la gente comenzó a incorporarse, ¿sí? Y también había un fenómeno diferente, ¿no? Mucha de la militancia no creía que Andrés Manuel fuera a quedar dentro de la presidencia, a pesar de que estaban participando. Sí. Como que tenían esas situaciones que nos van a robar, no lo van a dejar y todo esto, ¿no? Entonces convencer dentro de la militancia, decir, es que tú no puedes ir a pedirle a la gente el voto diciéndole que nos van a robar, pero voy a votar. Es poco probable que ganemos, pero hay que Sí, participar. hay que participar. No, había que ser Hay que ganar. contundentes, vamos a ganar y vamos a defender que no se lo vayan a Claro. robar, que es totalmente diferente, ¿no? Porque además, cuando tú ganas la elección, empieza un proceso nuevo. No quiere decir que ya ganaste y se arregló todo, ¿no? Exactamente. Porque hay que ganar la elección y recuperar al país y construir otro nuevo, y eso es un proceso de largo alcance, ¿eh? Entonces estoy hablando que en aquel entonces éramos cientos de militantes, ¿no? Que se estaban dando, pero hoy orgullosamente puedo decir que son miles de Miles de militantes militantes. los que se han incorporado al movimiento, ¿no? Y algo también es de que presionábamos de que hubiera educación a nuestra militancia, ¿sí? O sea, no podemos llegar a participar en algo, exigiendo algo cuando no estamos preparados, ¿no? Y afortunadamente hoy el Instituto Nacional de Formación Política está creando cursos para la militancia, ¿no? Y esto ha hecho de que cada vez se entienda más que es necesario, no únicamente el apoyar a nuestro gobierno, sino que nosotros dentro de ahí tenemos que defender nuestros derechos como migrantes, ¿no? Independientemente que nos queramos regresar o nos queramos quedar,
si no tenemos también todas estas bases de la defensa de nuestros derechos, como migrantes, ser verdaderos dirigentes, pues esto no va a suceder, ¿no? Y ahí vamos poquito a poquito, pero yo creo que hemos avanzado mucho. Y hace un ratito, pues, te decía, ¿no? Si de algo nos sentimos orgullosos es que 2024, pues aún siguen siendo, por desgracia, con todos la forma en que el INE ha detenido esta participación ciudadana de que ejerzan su derecho, pues hubo cerca de 200,000 personas que salieron a ejercer su derecho, pero lo más importante es que hubo Mucha más gente miles, se quedó sin poder votar. calcula que mínimo hubo 100,000 gentes que quisieron y exigieron su voto, su participación, y no lo pudieron hacer. Pero ya lo van a poder hacer, ¿no? Claro que sí. Se va ampliando cada vez más ese derecho. Pues la intención, siendo claros, que aún tenemos a un INE que nos va a seguir deteniendo, por lo menos 500,000 de gente pueda participar en la próxima elección, sí, o sea que ejerzan su derecho, ¿no? Oye, y ahora, hablando del INE, estamos en puertas ya de la elección de personas juzgadoras. Por primera vez en la historia de la democracia se va a elegir a quienes ocuparán el poder judicial. ¿Ustedes cómo ven eso desde allá? Fíjate que nosotros exigimos que nos dejaran participar. El INE nuevamente puso el obstáculo y dijo no, ¿sí? A pesar de que se le habían dado cartas, a pesar de que diputados les habían también pedido de que nos dejara esa participación, dijo no, pues es que no tenemos dinero, ¿sí? No tenemos dinero. No tenemos dinero. Ese siempre ha sido el argumento que han tenido, y aún así, rebasando todo esto, por lo menos para el 24 hubo 500,000 de gente que sacaron su credencial de elector desde el extranjero, y si esta credencial únicamente te sirve para votar, pues ¿para qué la querían? Para votar, ¿sí? Entonces el INE dice, no, pues quién sabe por qué tan poquito nada más se registraron, ¿no? Pero no dicen que hubo infinidad de candados que nos pusieron para que no pudiéramos podernos inscribir y poder votar. Claro. Ujú. Y sí, al que no nos hayan permitido esta situación, pues bueno, ¿qué es lo que podemos hacer y que se está ejerciendo? Es de que la mayoría de gente que vive allá, pues también está apoyando a difundir que 1 de junio la gente que sí lo puede hacer salga a votar, ¿no? Y sobre todo, que conozcan bien los perfiles, ¿no? Claro. Porque si yo veo un poquito ahí de que mucha gente no conoce bien los perfiles, y se corre el riesgo de poner nuevamente gente que es indeseable, ¿no? Entonces sí es muy importante que la gente sepa dónde puede conseguir los perfiles de cada uno de los que van a participar y puedan ejercer su derecho, los que lo puedan hacer, ¿sí? Sí, ahora que decías de conocer los perfiles, es muy curioso porque la derecha está llamando a no votar, ¿no? Pero ellos metieron sus propios perfiles. O sea, hay gente que colaboró con García Luna, ¿no? Y que se están proponiendo para ser jueces o magistrados, ¿no? Hay personalidades del viejo régimen o familiares, ¿no? De personalidades del viejo régimen. O sea, la derecha va a participar en el proceso, pero a la vez llama a no votar. O sea, ellos de plano están, o sea, admiten que no tienen posibilidades de ganar y están convocando a no votar ni siquiera por los suyos, ¿no? Entonces, de plano, ahí tenemos una actitud totalmente antidemocrática, ¿no? De parte de la derecha. Pues digo, no se podía esperar otra cosa, pero pues hasta para eso creo que es darse un tiro en el pie, ¿no? Si metes tus candidatos y llamas a no participar, pues entonces, ¿a qué juegas? Yo creo que esa es una cuestión mediática, Ujú. en donde tú le dices al pueblo, no salgas a votar, no te conviene. Pero sin embargo yo voy a organizar a mis estructuras partidarias para que vayan a votar. Ujú. Que voten por esa, poquitos que sean, ¿no? Que sean de la derecha, pero llevando su estructura, ¿no? Entonces, este es el doble juego de la moral, ¿no? Donde digo, no, esto no está bien, pero por acá busco la forma de que sí esté bien para lo mío, ¿no? Puede ser. Y ahora, regresando un poquito al tema de la participación política, ¿no? Allá en el país vecino, porque como que se engarza un antiguo tema de la izquierda, que es esto del internacionalismo, ¿no? Y más así con toda su extensión, el internacionalismo proletario, que es una comprensión que tenía el pensamiento revolucionario de que los trabajadores somos una clase social en todo el mundo,
¿no? O sea, el capital no tiene patria, los trabajadores también somos una sola clase mundial. Eso, de alguna forma, después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y el retraimiento de los partidos socialistas, pues como que se fue diluyendo, ¿no? Y ha vuelto a ganar fuerza mucho los nacionalismos, cosa que no necesariamente está mal si hablamos de un nacionalismo revolucionario, un nacionalismo popular, democrático, ¿no? Pero el hecho de tener millones de trabajadores, ¿no? Trabajando y viviendo en otro país y que puedan ser un factor político de cambio, pues es importante como para repensarse como clase revolucionaria, ¿no? O ya me fui muy lejos. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que yo veía, siendo un poco crítico, ¿no? Con lo que es nuestro movimiento de regeneración nacional, que hace falta una gran influencia hacia los movimientos, principalmente el movimiento de los obreros, ¿no? Que porque existe, supongamos, muchas organizaciones y sindicatos que siguen siendo sindicatos charros, sindicatos blancos, ¿no? Comprados por sus mismos empresarios, pero no existe un movimiento sindical verdaderamente revolucionario. Y que yo creo que nuestro partido debe de poner mucho énfasis en eso, ¿no? Y a la vez en el campo, o en las colonias. Es un movimiento que sí se deben de crear dirigentes de este tipo, ¿no? Porque esto es lo que le va a permitir verdaderamente consolidar décadas de este movimiento de transformación, ¿no? Y, y a la vez, si algo también que veo en deficiencia es que nuestro partido no ha contribuido en esto a nivel internacional, ¿sí? O sea, como que ha sido un poquito más de mantenerse al margen de este aspecto, ¿no? Entonces, la derecha se sigue organizando y se sigue organizando a nivel internacional. El que hoy exista nuevamente ese resurgimiento del fascismo no es de gratis, es que ellos sí se han estado organizando y que dentro de toda esta formación que debe estar es para crear esta unidad, ¿no? Al fin y al cabo todos somos trabajadores, somos asalariados. No forzosamente tienes que trabajar en una fábrica para que te estén explotando, sino que la explotación se da en diferentes factores. Entonces sí es necesario que se ubique en esto, perdón, que contribuya a nivel internacional en este proceso de lucha en contra de un nuevo fascismo. Porque esto es lo que le va a permitir a todos estos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, ni siquiera de izquierda, el poder mantenerse, ¿sí? Claro. Hay una gran embestida. Ahorita lo mismo le está dando Trump, ¿sí? En donde puede llegar a intervenir en los países que vea que son más flexibles para esto. No únicamente con golpes de Estado, sino con invasión. Entonces sí existe un peligro real que es necesario que todos contribuyamos a detenerlo. Claro. ¿Mm? Esto no quiere decir que nosotros estemos provocando un enfrentamiento. Lo que estamos diciendo es que las organizaciones como tales, como pueblos, estén organizados y puedan enfrentar a estos embates, ¿no? Claro. Sí, porque además, como tú lo dijiste muy bien, o sea, las políticas de Trump, abiertamente fascistas, necesitan una respuesta popular, una respuesta democrática, una respuesta callejera, una respuesta movilizada, organizada. Y esa respuesta movilizada, organizada, callejera, de masas, porque si no es de masas, está condenada al fracaso, ¿no? Las hacedoras de la historia son las masas populares al final. Pues necesita perspectiva y programa de lucha, ¿no? Tampoco es un movimiento que sale a la calle de manera espontánea, puede ser muy importante coyunturalmente, pero si no tiene perspectiva estratégica, pues tiende a diluirse. Totalmente. Y pienso que en la experiencia del movimiento de regeneración nacional y en la experiencia del pueblo mexicano, pues hay una reserva teórica e ideológica suficiente como para empujar un proceso de transformación más democrático, ¿no? Digamos, y hay una fuerza popular capaz de hacerlo, ¿no? No sé ustedes, así que ustedes que son quienes están allí en el ajo, ¿cómo ven esa perspectiva, no? Fíjate que nosotros decimos algo que nosotros estamos viviendo en el vientre de la bestia. Exacto. Todas estas, es de suma importancia el tener un gran movimiento que no únicamente con mexicanos, sino que convivimos grandes cantidades de todo el mundo. Todos los Principalmente explotados y de América. oprimidos del mundo. Ajá. Y todo esto hay que hacer una
gran lucha internamente, ¿sí? Internamente, porque esto repercute, quieran o no, dentro de las políticas que va a impulsar ese gobierno, ¿sí? Si hay una gran oposición dentro de su vientre, pues se va a tener que detenerse. Entonces sí es importante. Pero a la vez, por lo menos nosotros, ¿no? Sí hemos contribuido con otros compañeros migrantes que pues tienen relaciones con sus mismos pueblos que están organizados, en poder conjuntar eso, un gran frente que permitan eso. Y totalmente de acuerdo, si no hay, podemos tener la estructura, pero si no tenemos la visión hacia dónde queremos ir, pues de nada va a servir. Se vuelve coyuntural y tú tiende a desaparecer. Y entonces sí necesitamos, ¿no? Tener esa. Y yo creo que el partido es el que debería de impulsar todas estas políticas, ¿no? Yo muchas veces me di cuenta con nuestro presidente, don Manuel López Obrador, que el partido estaba rezagado. Estaba esperando a ver qué decía nuestro presidente para poder actuar. Y luego actuaba poquitito, ¿sí? O sea, como que no, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Cuando debería de haber sido lo contrario, ¿no? Este es un plan que tiene el gobierno, pues que tenemos todo el movimiento, ¿no? Para respaldarlo. Y sí ha faltado eso, ¿no? O sea, como que se ha quedado. Ojalá que las cosas cambien, ¿no? No estoy en desacuerdo que existan 10 millones de militantes en el Partido Moreno. No, muy bien. Sí, yo digo que perfecto. Pero, ¿qué queremos? ¿Más cantidad o calidad? Exacto. Entonces, está bien que existan 10 millones, pero así tenemos que decir, tenemos 1 millón de gentes que están siendo educados para poder dirigir esto, ¿no? Sentiríamos feliz. Como decía el viejo Lenin, ¿no? Dame 10 hombres militantes revolucionarios de tiempo completo y yo moveré toda Rusia. ¿No? No, y olvídate, ya no digamos que sean militantes de tiempo completo. Todo, ¿no? Sean militantes conscientes, orientados, con una ideología, porque eso es lo que nos hace. Sí, el Lenin hablaba eso del partido clandestino, cerrado, ¿no? Bolchevique, ¿no? Ahora tienes condiciones totalmente distintas, donde son los pueblos los que salen y pueden dar la batalla. Claro. Oye, Rafa, ¿con qué reflexión nos podemos despedir? ¿Qué última reflexión les compartimos a las personas que nos están mirando y que muchas de ellas seguramente están en la lucha también? Mira, me gustaría decir algo, ¿sí? Y sobre todo también porque ahora que podemos regresar un poquito más, porque en lo personal soy congresista del congresista nacional del partido. Entonces, pues en estos ires y venires me encontraba a una persona que me decía, hace algunas décadas atrás, yo creía que todos ustedes eran traidores a la patria. ¿Quiénes? Porque traidores a la patria. Porque se habían ido, habían abandonado. Se habían ido al... Ajá. Ay, qué duro. Es duro. Durísimo. Pero la realidad es que sí, que la gran mayoría de la gente creía que uno se iba porque quería traicionar a su país, ¿no? O sea, decían, ay, ya me cansé de que ya me voy, ya no quiero nada acá. Pero la realidad es que la migración se daba principalmente por los factores económicos. Pues claro. ¿Sí? Hoy hay también mucha migración que se da por las represiones, por todo esto que han vivido sus pueblos, ¿no? Y entonces que tenemos que llegar a entender que vivimos en un mundo donde todos hemos sido migrantes, ¿sí? Donde se ha desarrollado nuestro planeta Tierra con la migración de los seres humanos, y todos los adelantos que tiene siempre han sido por esa migración, que no se ha quedado estancado algo, sino que ha tenido. Entonces, qué necesario entender ese proceso y que sabemos que somos un mismo pueblo, estemos donde estemos, ¿no? Hay una frase de una compañera que dice que donde late el corazón de un mexicano, ahí está México. Claro. Entonces, todos unidos es como debemos de mantener esa lucha, ¿no? Porque el bienestar no únicamente debe ser para nuestro propio pueblo, tiene que ser para todos los pueblos del mundo, claro. Porque al fin y al cabo somos el mismo ser humano. Entonces, con esa reflexión me trae. Y hay que luchar, y luchar mucho. Hay que seguir luchando. Muchas gracias, Rafael. No, al contrario, te agradezco mucho. Un placer. El tiempo, y te aseguro que entre los mexicanos que viven en el exterior también tienen millones de historias que contar. Ojalá tengamos oportunidad de conocer, aunque sea una parte pequeñita de todas esas historias, porque sí, son historias de supervivencia, de lucha, de resistencia, de organización y de mucha solidaridad, porque no hay que olvidar que una gran parte, la mayoría de los compañeros y compañeras que se han visto forzados a trabajar allá, mandan sus remesas para acá. Aunque el 80% se queda ahí enriqueciendo al país del norte, una gran cantidad entra acá a México y ha servido para que muchas familias salgan adelante. Es algo que se tiene que... La pandemia, ¿qué tan importante fue eso? Sí, claro. Se logró mantener la economía del país, ¿no? Claro. Sí, no, es importantísimo.
este 1 de mayo en varias ciudades de los Estados Unidos vamos a salir a las calles a defender nuestros derechos, tanto sindicales como de migrantes. Y en el caso de Los Ángeles, California, nos vemos a las 9 de la mañana, el 1 de mayo, en las calles de Broadway y Figueroa. Están invitados. Y pues, gracias, Rafa. Gracias. Gracias por la experiencia, gracias por la sabiduría, por el trabajo que se hace y porque vamos a continuar. Usted, allá en su casita, recuerde mucho que los seres humanos no somos ilegales. La patria es la humanidad. Hoy por la mañana, en la mañanera del pueblo, una periodista le decía a Claudia Sheinbaum algo sobre trabajadores ilegales. Y Claudia la corrigió y le dijo, los trabajadores no son ilegales, no hay seres humanos ilegales, serán indocumentados. Entonces, no, ningún ser humano es ilegal. Y como trabajadoras, como trabajadores, como seres humanos en todo el mundo, merecemos que nuestra dignidad sea reconocida y que los gobiernos del planeta y que los empresarios del planeta reconozcan y entiendan eso, porque sin solidaridad, sin fraternidad, sin una gran armonía, no hay futuro para los seres humanos. Como decimos acá, recuerde indignarse por cualquier injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.